Un saludo muy especial a todos. Estamos nuevamente en Del miedo al amor, un curso de milagros hablando sobre la culpa. El segundo programa sobre la culpa. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Qué alegre que nos están escuchando de nuevo. La verdad que estamos muy agradecidas. Ustedes son una bendición de nuestras vidas. Ustedes nos bendicen realmente y nos llenan a nosotras con que nos estén escuchando y que podamos entre todos llevar un poco de luz a cada uno de nosotros para regresar de nuevo al hogar, todos juntos. Sí, muchísimas gracias. Nos escuchan de lugares que nosotros no nos imaginábamos. Nos han llegado mensajes de lugares increíbles. Muchísimas gracias por estar en sintonía, por seguirnos y por interesarse en los mensajes que les traemos cada semana. Entonces, retomemos la culpa. Hagamos primero que todo un pequeño resumen de lo que hablamos la semana pasada sobre la culpa, según el curso de milagros. Según el curso de milagros, la culpa no existe. La culpa no existe porque no la creó Dios. Tan simple como esto. Que la culpa no puede existir porque no es una creación de Dios. Si Dios, que es eterno, Él crea solamente lo eterno. Así que si la culpa se puede deshacer, y no es por eso que no existe. Porque no es una creación de Dios. La culpa nació de la pequeña loca idea que hemos hablado en todos estos programas anteriores, cuando creímos que pudimos haber dejado a Padre y habernos apartado de Él. De ahí nació la culpa y nació el miedo. Y corrimos a este universo psicótico que inventó el ego y también inventó los cuerpos, inventó todos los cuerpos y todo lo que tiene bordes. Es una forma de decir: estoy fuera de Padre, estoy fuera del alcance, no estoy con Padre, estoy acá, en este cuerpo, que tiene límites, que tiene bordes, tiene límites, tiene bordes. Estamos excluidos de la presencia de Padre, que nos dice el ego, y hemos olvidado nuestra real naturaleza, lo que realmente somos, que es la extensión del amor, la pura extensión del amor. Ese es nuestro ser, esa es nuestra mente recta, esa es la que está con Padre. Ahora, lo que está acá es una ilusión. Hablamos sobre la ilusión, esa ilusión en la que vimos el programa pasado. Terminamos el programa leyendo un pedacito de causa y efecto del capítulo 2, y es todo creado por nuestro pensamiento. Y Jesús nos dice que Él no puede interferir en nuestros pensamientos, que es nuestro trabajo controlar nuestros pensamientos, entrenarnos a estar en la mente recta. Así terminamos nuestro programa anterior. Y también hablamos sobre el juicio final. Ese juicio final que nos han contado que realmente no existe. No existe, nadie nos va a juzgar. Simplemente tenemos que corregir nuestros errores y soltar esa culpa. Así es. Y entonces el tema del juicio final, que es tan temido porque se escucha esa palabra final, es lo último que va a haber. Se nos ha dicho no hay tal juicio final. No hay ese último que va a haber, como nos dice Magdalena. No olvidamos que somos parte de Dios y estamos unidos a Él. Por lo tanto, somos eternos. Por lo tanto, no hay realmente un final para nosotros o algo que nos condene por la eternidad o algo que nos libere. Ya somos libres, ya estamos
unidos a Dios, solo que lo hemos olvidado. Tu cuerpo físico vive adentro de The Matrix, pero asegúrate de que tu espíritu no. Haz que tu espíritu viva en armonía, aquí, en Cuántica. Estamos de nuevo con un curso de milagros, del miedo al amor, hablando sobre la culpa. Hoy sí, seguimos hablando porque la culpa es lo que nos está reteniendo acá. Por la culpa es que hemos creado todo lo que hemos creado y lo que estamos viendo. Toda nuestra percepción errada es basada en la culpa del primer error, del error original cuando nos creímos separados de Padre, de la pequeña loca idea que olvidamos reírnos. Entonces, por eso estamos acá. Ahora estamos sanando, como dije en el segmento anterior, capas y capas y capas de culpa. Pero como estábamos hablando también en la pausa con Mar, primero decidimos y después pedimos ayuda. Primero interpretamos y luego decimos, mira, aquí te traigo esto. Sí, ayúdame. Sí, es como yo le embarro y después digo, ay no, ayúdame. Entonces dice el curso, antes de decidir hacer algo, pregunta si tu elección está de acuerdo con la mía, dice Jesús. Si estás seguro de lo que está, si estás seguro de lo que está, no tendrás miedo. No tendrás miedo, pero primero dice, antes de hacer nada, antes de juzgar, porque lo que primero salta es el juicio. Está bien, está mal. Está bien, está mal. Este es bueno, este es malo. Él es culpable, yo inocente. Yo soy víctima, él es el victimario. Antes de hacer todos esos juicios, antes de decir, esta situación está mal, esta situación me está matando, esta situación me está volviendo loca, preguntar al Espíritu Santo, preguntarle a Jesús, quiero verlo de otra manera, ayúdame a verlo con tus ojos, pero antes de juzgarlo. Y la consecución de todo también va a ser la paz. Si estamos en paz, es que hemos elegido con el Espíritu Santo otra vez. Si no estamos en paz, estamos en miedo, estamos en culpa, entonces hemos elegido al maestro incorrecto. Y repito, preguntemos antes de decidir, antes de actuar, si hago A o hago B. Estoy actuando, esto que estoy haciendo, la decisión que estoy tomando, ¿es la correcta? Y va con los deseos de Jesús, como Él nos dice ahí en el curso de milagros, y Él nos va a responder. Así, Él no se demora mucho nunca en responder. No, es la respuesta viene inmediatamente. Lo que pasa es que nos hacemos los locos y volteamos a ver para otro lado con tal de no verlo. Y muchas veces podemos preguntar, pero no queremos escuchar realmente la respuesta porque estamos en nuestro ego, ¿no? Entonces yo soy el que decido, yo soy el que hago, yo estoy separado de todo el mundo, yo soy mi propio jefe, digámoslo así, y no es así. Y cuando decidimos así nos va mal. Sí. Y cuando empezamos este camino y empezamos realmente a profundizar en él, todos los días y cada momento estamos tomando decisiones y elecciones. Entonces también elegir dónde está mi culpa. Elijo ver dónde está mi culpa. Y entonces vamos haciendo el camino más llano. Y lo que les comentaba en los otros programas también anteriores, que ya algo que antes tardábamos en sanarlo
años se va reduciendo el tiempo, porque el Espíritu Santo va colapsando el tiempo y ya no van a ser años, meses, días, semanas, minutos y segundos cuando regresamos otra vez a la paz. Cuando regresamos otra vez a la paz, va a ser muchísimo más rápido cada vez y vamos a estar libres de culpa por más tiempo. Sí, y eso lo logramos también cuando recordamos que somos un todo. Yo insisto, somos un todo. Y nos dice Jesús en este capítulo, creer en uno es negar al otro. No podemos decir es que yo soy, es que porque estoy negando a los demás. Es que podemos ya casi hablar en plural, es que somos. Y esa es como es la clave para mantener la paz. Y la paz alrededor nuestro y nuestra paz interior. Si mis decisiones afectan al otro, ténganlo por seguro que no es la correcta. No es la correcta, y si afecta al otro, me afecta a mí, porque todos somos uno. Y quien va a pagar esto con miedo, con culpa, con dolor y angustia, voy a ser yo. Exacto. Definitivamente, de un grado a otro. Y algo también que me encanta cuando ya vamos más avanzado en el camino de este curso, que lo tenemos que dejar atrás, la brillante metafísica del curso de milagros, la vamos a dejar atrás. Vamos a dejar atrás la brillante psicología que nos va guiando y nos va ayudando como herramienta para sanar. Y lo que debemos ser es ser bondadosos. En eso vamos a llegar a parar, a ser bondadosos. Bondadosos con nosotros mismos y bondadosos con nuestros semejantes y con todo lo que nos rodea. Era lo que vamos a ir culminando, va a ser nuestra culminación, el ser bondadosos, el ser misericordiosos, el ser amorosos. Pero eso simplemente se va a ir dando, se va a ir manifestando cuando vamos quitando culpa y vamos encontrando nuestra inocencia. Encontramos nuestra inocencia, dejamos de proyectar culpa, somos más amorosos, más misericordiosos, más bondadosos. Pero eso simplemente se va dando. Y a menudo va a significar que nos olvidemos de nuestro pequeño librito azul. Lo vamos a ir olvidando. Pero ¿saben qué? No nos olvidamos de su autor, que Él es el que nos va a seguir acompañando, nuestro maestro interno. Pero eso, nos volvemos más bondadosos cada vez, no solo afuera, sino hacia adentro. Y recordamos que el miedo no es nada realmente y el amor lo es todo. Lo es todo. Cuando nosotros vivamos nuestro día a día con esa idea, el miedo no es nada y el amor es todo, y actuemos siempre desde el amor hacia los demás y hacia nosotros mismos, en ese momento podemos, como dice Magdalena, dejar el librito azul. Pero es bastante complicado y no es fácil. Estamos programados para vivir en el miedo, para vivir en la culpa, para vivir en la culpa. Y cuando yo hablo de culpa o hablamos de culpa, no es solamente mi culpa la que yo siento, sino la culpa que veo en los demás. Cuando yo deje de ver la culpa en los demás, realmente es que no estoy viendo más mi culpa, me he perdonado a todos y estoy viviendo desde el amor, que lo es todo, y he dejado el miedo, que no es nada. Sí. Y cuando luego, más allá que cuando caminamos, vamos a ver que ya no hay necesidad de perdonar a nadie, ni perdonarnos a nosotros mismos. Como todo fue una ilusión, todo fue un error, entonces ya no hay necesidad del perdón, solo queda la inocencia y la paz. Y es un ejercicio muy bonito. Yo lo logré este fin de semana. Alguien me dijo, por favor, perdóname. Y yo dije, pero si no hay nada que perdonar.
Porque tú no lo estabas viendo. Es una ilusión, ya no lo veo, ya no veo las cosas de la misma manera, no veo las culpas, algunas sí. Algunas, por supuesto, porque Algunas seguimos en este escuche, seguimos en este mundo. Algunas sí no puedo soltarlas todavía, pero hay otras que ya lo puedo hacer con bastante facilidad. Ya, bastante fácil. Y ese es lo maravilloso, que vamos caminando y se nos va haciendo el caminar muchísimo más fácil, porque tenemos a nuestro Cirineo, nuestro amoroso Cirineo, a Jesús, que Él ya lo hizo, ya recorrió el camino por nosotros y nos dijo, miren, sí se puede, sí se logra. Y nos recuerda también que Él acá, en este mundo, es el dueño del tiempo, pero la eternidad es de Dios y nosotros estamos en la eternidad. Pero en este mundo del tiempo también, nos recuerda tan amorosamente Jesús que Él es el dueño del tiempo. Así es que no hay problema, que todo lo tenemos con Él. Entonces tenemos esa ayuda maravillosa para poder sanar nuestros dolores, nuestros sinsabores, nuestras miserias, nuestras culpas y aún aquellas que no recordamos, porque también bien lo dice el libro. Y ya lo hemos hablado anteriormente, de las 4 generaciones para atrás, porque si nuestros padres hubiesen elegido diferente, realmente no estuviéramos acá. Es lo que yo digo, tenemos que elegir diferente para nuestros hijos. Ese es el regalo y la herencia para colapsar el tiempo más maravillosa que les podemos dar. Claro. Y referente a lo que está diciendo Magdalena y a lo que estamos comentando, quiero leer la última oración del capítulo 2, que es: cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. Ese es tu papel en la expiación. Cuando todo en tu mente sea digno de amor, no vas a ver culpa, ni en ti ni en los demás. Y todos, absolutamente todas nuestras creaciones son dignas de amor, porque nuestros villanitos, nuestros maestros, a todos ellos nosotros los hemos creado para que nos ayuden a recordar quiénes somos. Por eso de este mundo vamos a salir todos bien juntitos, del brazo y de la mano, todos vamos para el cielo, con todas nuestras creaciones, porque el Hijo de Dios es creador. Sí, me encantó un ejemplo que en una conversación con amigas dijo Magdalena, y era, ¿se acuerdan de las caricaturas de...? Sí, de los Looney Tunes y del Correcaminos y el Coyote. Sí. En algunos capítulos, al final de la caricatura, el coyote persigue al correcaminos y el correcaminos le hace maldades y se la pasan en ese peleando. Uno quiere cazarlo, el otro realmente es malísimo defendiéndose y al final marcan tarjeta y se van juntos de la... Sí, cuando terminaba la caricatura, los dos, hasta mañana le decía el uno, hasta mañana le decía el otro. Sí. Chequeaban la tarjeta de asistencia al trabajo. De asistencia al trabajo, y se iban juntos, de la mano. Igual era el perro ovejero con el coyote también, que se lo agarraba, lo destrozaba, le daba unas tundas, y a la salida lo mismo. Hasta mañana, le decía el uno, hasta mañana le decía el otro, feliz noche, y a veces hasta se iban abrazados. Así es, esto es toda una película y al final vamos a irnos, como dice Magdalena, juntitos, claro, con el otro. Y en el sueño feliz ya no vamos a recordar las tundas de perdón que nos recetábamos acá en esta ilusión. Ya no las vamos a necesitar, porque en el cielo, como ya les dije antes, no se necesita el perdón. Me encantaría citar ahorita a William Shakespeare, que es un iluminado. Él era un iluminado y él escribió una parte que él decía: nuestra fiesta ha terminado. Estos nuestros actores, que ya te lo he dicho, eran espíritus todos y se han disuelto en el aire sutil,
y como el inconsciente material de esta visión, las torres coronadas de nubes, los espléndidos palacios, los solemnes templos, el inmenso mundo mismo. Sí, todo lo que éste hereda se disolverá. Y así como se desvaneció este insustancial espectáculo, no dejará ruinas por detrás. Somos de la misma sustancia que los sueños, y nuestra breve vida culmina en un dormir. Esto decía Shakespeare. Pero es un dormir porque luego despertamos en Padre. Pero ya vieron, no hay desastre, no hay nada caótico, no hay miedo, al final no hay miedo. Simplemente hay amor. Y amor eterno que se sigue extendiendo por toda la eternidad. Ya para finalizar, hacemos una pequeña pausa y regresamos. Relájate, ya estás afuera de la Matrix, estás aquí y ahora, en Cuántica. Regresamos al último segmento de este programa del miedo al amor, hablando sobre la culpa. En paz, en medio de toda la locura que vivimos a diario, en medio de todas las malas noticias que nos llegan a diario, malas noticias entre comillas, porque siempre va a ser nuestra percepción, porque si estamos en paz, estamos totalmente confiados y estamos en la actitud de la inocencia perfecta, entonces vamos a interpretar de diferente manera, pero hay que llevarlo a la práctica. Todo es practicándolo, ¿verdad? Perdonando el momento constantemente, perdonando el retraso en el tráfico, perdonando ese cheque que no llega, perdonando a mi hermano que me atiende mal en el banco, que me atiende mal en el supermercado, pero todo eso volvemos a lo mismo. ¿Es un pedido de amor o damos amor? Entonces, cuando recordamos eso y lo mantenemos presentes en nuestras mentes, ahí es donde vamos liberando la culpa y vamos recordando, y despacio, poco a poco, vamos despertando y vamos hasta que despertemos en brazos de Padre. Rescatemos la pregunta con la que iniciamos el programa anterior, y es: ¿para qué nos sirve la culpa y de qué nos sentimos culpables? Iniciamos haciéndole esas dos preguntas. Rescatémoslas. Han tenido ya toda esta semana para pensarlo, para qué sirve la culpa, por qué nos sentimos culpables y de qué nos sentimos culpables. Entonces, volvamos a eso. Yo creo que ya tenemos algunos elementos para responderlas de manera más precisa según lo que nos dice Jesús en el curso. Simplemente nos sentimos culpables y porque necesitamos corregir algo en nosotros. Es nuestra guía de lo que hay que corregir dentro de nosotros. No tengo que sentirme culpable. ¿Qué tengo que corregir? ¿Por qué me siento culpable? Es ir dentro de nuestro inconsciente, es analizarnos y empezar a sanar esas heridas por las cuales seguramente nos sentimos culpables. ¿Y por qué vemos culpa en los demás? Para sanar también nuestras propias heridas. ¿Por qué juzgamos a esa persona? Con esa persona, como les decía el programa pasado, no me siento cómoda. ¿Por qué no me siento cómoda? Esa es mi proyección, ese es mi problema, no es el de la otra persona. ¿Por qué no me gusta ir a tal lugar? ¿Por qué? Ese es mi problema. Yo estoy viendo culpa en los que están en ese lugar, los estoy juzgando, pero esa es mi proyección nuevamente. Yo la que la tengo que arreglar soy yo, nadie más. Entonces, ¿para qué nos sentimos culpables? Para mejorar, para crecer como seres humanos,
para sanar nuestras heridas. Sí. Y tenemos que ver la culpa como lo dice, bien dice Mar, pero no estamos solos cuando vemos la culpa. Estamos y vamos a llamar a nuestro amado Jesús y vamos a invocar al Espíritu Santo, que Él es el que va a reinterpretar todas las situaciones por nosotros. Y vamos a llegar con una actitud de realmente estoy viendo esto, realmente me siento así, porque hay que ser, ahí sí que hay que ir un poquito más allá, hay que tener coraje, porque para decir me siento culpable por lo que le hice a mi hermano, por lo que creí que él me hizo, hay que tener coraje para poder llegar con toda esa verdad y confesarla, porque la estamos confesando ante el Espíritu Santo, la estamos confesando ante Jesús y decir, yo hice esto. ¿Y de qué nos vamos a sentir culpables? De algo que Padre no hubiese dicho, ni hecho, ni pensado. Y por eso es la culpa, porque Padre siempre está en amor y ese es nuestro verdadero ser. Entonces, de eso que cuando actuamos o pensamos o decimos, y más aún, de aquello que no pensamos, que no dijimos o que no hicimos, que dejamos de hacer, que Dios no hubiese dejado de hacer, que no hubiese dejado de pensar o que no hubiese hecho. Porque no es solo lo que hacemos, sino lo que dejamos de hacer. Y entonces vamos con total sinceridad, y es ahí donde se necesita el coraje, y hacernos responsables y decir sí. Me siento culpable de esto. Aquí está y te lo entrego. Y es con esta actitud de total aceptación, de total responsabilidad. Yo soy responsable de lo que estoy viendo, de lo que estoy sintiendo y de lo que estoy haciendo. Entonces, con esa responsabilidad total y con esa absoluta verdad y con ese coraje de aceptarlo, de la aceptación, entregárselo al Espíritu Santo y Él lo va a reinterpretar. Estos sueños de miedo, estas que son pesadillas, estas pesadillas, Él las reinterpreta en el amor y Él va a transformar estos sueños de pánico y de horror y los transforma en un sueño feliz. Sí. Al respecto yo quería retomar algo que comentamos en el capítulo pasado, pero lo quiero repetir en este programa y nos dice así el curso. Reconoce en primer lugar que lo que estás experimentando es miedo. La culpa es miedo. La culpa que ves en ti y la culpa que ves en los otros. Y sí, el miedo produce una falta de amor. ¿Estás en el miedo o estás en el amor? Por eso es el nombre de nuestro programa, del miedo al amor. Y sigue. El único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. Y el amor perfecto es la expiación. Eso nos dice sobre la culpa en el capítulo 2. Últimamente, en estos últimos días, seguramente porque estoy leyendo y estudiando a fondo este tema de la culpa, he visto en mis terapias con mis pacientes que ese miedo, esa culpa que tienen es por esa falta de amor. Se me ha hecho obvio y he logrado transmitirle y que ellos puedan ver también esa falta de amor hacia sí mismos. Y como nos dice en la Biblia, ama el prójimo como a ti mismo. Muchas veces es más fácil amar al prójimo, amar a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros papás que a nosotros mismos. Y nos olvidamos de ese pedacito como a ti mismo. Nos tenemos que amarnos de verdad, ser muy compasivos, ser pacientes con nuestro proceso, saber manejarlo y realmente todo está en ese amor que nos sentimos por nosotros mismos.
nos vemos más pequeños que los otros, nos vemos tan imperfectos y cuando nos vemos así, no estamos plenos, no estamos felices y no podemos compartir con los que nos rodean la felicidad. No podemos compartir amor con nosotros porque lo que nosotros no tenemos no lo podemos dar. Si a mí me piden $10 y yo no los tengo, yo no los puedo dar. Es tan fácil como eso. Para yo poder dar esos $10, yo los tengo que tener. Y si yo no tengo ese amor por mí mismo y no siento esa felicidad y esa compasión, no la voy a poder expresar y dar a nadie más. Sí, y es tan interesante porque cuando no la tenemos tampoco la podemos recibir, porque no sabemos qué nos están dando. Y es tan triste cuando no podemos recibir, cuando no sabemos que este hermano nos está dando amor, que nos está dando luz, porque no la conocemos, estamos en conflicto dentro de nosotros mismos, estamos tan ciegos en estarnos juzgando. Cuando tenemos tanto miedo, entonces el miedo es lo que nos lleva fuera de la paz, que es nuestra consecución que vamos a llegar al practicar y poner en práctica todas las enseñanzas del curso de milagros. Tenemos que librarnos del miedo para poder llegar a la paz. Si llegamos a la paz, entonces ahí vamos a alcanzar la mente recta, que es la mente que siempre está con Dios, y nuestra libertad, la libertad de la culpa, ¿verdad? Y al final dice, cada cual contemplará sus creaciones y elegirá conservar solo lo bueno, igual que Dios cuando observó lo creado y vio que era bueno. Pero cuando ya llegamos ahí, y el primer paso hacia la libertad es ver lo incorrecto o falso de lo verdadero. Y es el Espíritu Santo el que nos reinterpreta y el que nos muestra cuál es nuestra mente recta. Se ha dicho de que Jesús ha sido el máximo ejemplo a seguir. Y Él acá lo viene a reinterpretar y lo que nos viene a decir es que ha sido el máximo seguidor del Espíritu Santo. Él dice acá en su curso y lo explica también de que Él no tenía nada más que escuchar una sola voz. Es lo que nos viene a instar a nosotros, que escuchemos una sola voz. Y esa una sola voz es la voz del Espíritu Santo, la voz que habla por Dios. Entonces, solo tenemos que hacer algo muy sencillo. Como dice el mismo Jesús en el curso, me haré a un lado y dejaré que Él me guíe. Pero eso tan sencillo nos puede llevar toda la vida, el querer hacernos un lado, entregar nuestra pequeña percepción que tenemos de todo, entregar, que es el decir yo sí sé qué estoy haciendo, y el decir solo sé que no sé nada, ayúdame porque no sé. Es muy difícil, el ego no nos lo permite. El ego está ahí siempre listo para decir, tú sí sabes, sé. Pero ¿cómo no vas a saber si haces esto y has hecho lo otro y has estudiado esto y has trabajado aquí y allá y tienes experiencia? Yo sé, si alguien sabe soy yo. Ese es el ego. Y entonces interferimos y es simplemente nuestra percepción, nuestra mente errada la que está jugando. Tiene que tener uno muchísima humildad para lograrlo y es bastante complicado. Eso es lo que nos puede llevar toda la vida. Y el miedo, ¿no? Porque si yo creo que tengo el control, eso me da seguridad. Yo voy a tomar la decisión porque yo sé que es lo correcto para mí, para mi vecino, para mi hijo, para mi pareja. Yo sé lo que tiene que hacer y sé cómo tiene que actuar y sé que eso es lo correcto. Entonces eso me da tranquilidad, me siento en control, no me siento impotente. La impotencia es una sensación que da miedo y solamente podemos quitar esa sensación de miedo de la impotencia en tener fe y confiar. Solamente las personas que hemos pasado por situaciones realmente de impotencia aprendemos
a tener fe y humildad. Y muchas veces la vida nos lleva a esos puntos tan críticos donde eres realmente impotente para enseñarte a soltar el control, a ser humildes y decir, solamente me queda tener fe que esto se va a solucionar de la mejor manera posible. Claro. Y ahí volvemos otra vez a poner en práctica, porque cuando ponemos en práctica y nos damos cuenta de que el Espíritu Santo agarra el control y es lo que nos va a devolver a un estado de perfecta paz, dice, a un estado de perfecta paz, de que nos vamos a sentir sostenidos en ese amor maravilloso e infinito, y que se aleja toda angustia y se aleja todos esos vientos de tempestad. Entonces, cada vez que lo vamos poniendo en práctica, nos vamos a ir sintiendo mejor y nos vamos a ir adentrando en la paz. Y entonces es ahí donde la experiencia es la que nos va a ir jalando a querer ir poniendo y un pie delante de otro y a ir entregando cada situación que venga a nuestra vida la vamos a entregar. Yo creo que acá todos creemos en Dios. Si estamos aquí escuchando este programa, seguramente. Creemos en Dios porque lo andamos buscando. Tiene que haber un poder más allá, y lo andamos buscando. Pero el tema es, cuando nos viene una crisis, cuando nos viene algo, una situación a nuestra vida que no sabemos manejar, lo primero que hacemos es olvidarnos de Dios y olvidarnos de pedir ayuda. Entonces, cuando nosotros nos recordemos en cada situación, en vez de ir al maestro equivocado y pedir ayuda, y vamos con el Espíritu Santo, e invocamos a Jesús que nos ayude a pedir esa ayuda, entonces ahí nos vamos a dar cuenta de que vamos avanzando en este camino de regreso otra vez al hogar. Es lo único que tenemos que hacer, pedir ayuda y entregar, pero no entregar como papagayo, no entregar como el lorito. Yo ya lo entregué. No. Si te da paz, si te causa paz, es que si realmente lo depositaste en ese altar del Espíritu Santo, ahí lo dejaste y sabes que de una u otra manera se va a resolver. Así es. Yo tuve una experiencia muy fuerte en mi vida y fue el secuestro de mi papá. Mi papá duró 2 años secuestrado por la guerrilla de las FARC en Colombia y esa es la impotencia total. Si ustedes quieren saber qué es impotencia, es tener a alguien secuestrado, alguien que tú amas secuestrado. No puedes hacer nada. Uno trata al principio del secuestro, creo que la gente que ha pasado por esto, uno va a hablar con el ejército, con las autoridades, hay un comando especial en Colombia que se llama el Gaula, que se ocupa de los secuestros, uno se reúne con el Gaula, uno hace planes, uno dice rescátenlo, no rescátenlo, espera las llamadas para la negociación. Todo eso es falso, tú no puedes hacer nada, ni siquiera puedes llamar tú y decir, oiga, negociemos, tienes que esperar a que te llamen. Y las llamadas en esos secuestros tan largos en Colombia, no es que te llaman una semana y a la otra también, pasan meses. Nosotros recibimos, creo que la primera carta de la primera prueba de supervivencia a los 9 meses y luego volvimos a recibir una al año, y luego no volvimos a recibir ninguna. Y las llamadas eran locas, y además que eran locas, esas llamadas pedían unas cosas locas y nos decían cosas terribles y no puedes hacer nada, realmente eres impotente, no está en tus manos y al principio crees que vas a poder y mueves cielo y tierra y no lo logras. Entonces busca a los culpables, ¿no? Porque estamos hablando de la culpa. La culpa es de él porque se fue a meter allá. ¿Cómo va a ser la culpa de él? Pero mucha gente no lo decía. Es que es culpa de él porque ¿quién lo mandó a meterse en donde está? Por Dios,
es que es increíble que se lo digan a uno, pero se lo dicen. Y la culpa es de... Buscamos culpables. De no sé quién, que fue el que seguramente lo vendió o dijo que iba a ir, el que le dio la información a la guerrilla, que él iba a estar en ese lugar, en ese momento. La culpa es de la guerrilla, la culpa es del gobierno, porque es que la guerrilla hay que justificarla. Mucha gente está de acuerdo con la guerrilla y entonces la culpa es de las injusticias sociales y está bien que secuestren para financiarse. La culpa es de todos. La culpa es mía porque yo como le dije que no fuera o fuera, la culpa es de él porque yo le dije que no fuera y fue. Siempre estamos buscando culpables. Y esa culpa no nos lleva a la paz. No hay paz. La única manera de encontrar paz en esas situaciones tan extremas es saber que no hay culpa. Saber y poder soltar esa culpa y poder tener esa fe y de realmente no tienes más opción que entregarlo. No hay más opción, no tienes ningún otro camino. Y encontrar en esa situación tan extrema y tan larga paz para poder vivir tú, porque ¿qué más haces? Tienes que seguir viviendo y tienes que vivir en paz porque si no te vas a enloquecer. Entonces, y lo mismo me imagino que podría contar mi papá desde la otra moneda ya encerrado. Él también tuvo que buscar su paz y su armonía y su tranquilidad en esos 2 años que estuvo secuestrado, porque no tenía otra opción tampoco. Entonces es ese soltar, es ese confiar, es tener esa fe y aceptar la situación y aprender de la situación que estás viviendo como una lección. Y la culpa no sirve. Tanto que después, hace poco, mi papá se encontró con una de las personas que lo cuidaba y se abrazaron y Era su verdugo. Era su verdugo, sí. Era su verdugo. Era su guardián, él tenía la orden de matarlos y él hacía ABC por 1000 razones. Y fue un encuentro muy hermoso entre ellos dos y fue una liberación de la culpa por parte y parte, porque estos muchachos están muy adoctrinados, los cogen desde pequeños, se los llevan desde los 8 o 10 años y ellos creen que están actuando, que están haciendo bien. Entonces para ellos, los guerrilleros, no, yo digo los de la tropa, no los del secretariado ni los comandantes, para esos muchachos, porque son todos tan jóvenes, los culpables son los empresarios, los oligarcas, los que tienen dinero, ellos son los culpables de las situaciones malas de un país y tampoco, la culpa no está ni de un lado ni del otro. Y fue un encuentro liberador de culpa. ¡Qué hermoso! Eso es el milagro. Eso es el milagro. Eso es el milagro porque dice también Jesús, de que cuando ya sueltas todos esos paradigmas, todo lo que tú tienes ahí dentro de ti, que esos juicios que dices esto es bueno, esto es malo, llega hasta ahí y lo sueltas y ves que solo queda el amor. Imagínate qué cosa más hermosa, porque ambos fueron alumnos, ambos fueron maestros, porque ambos estuvieron aprendiendo a convivir 2 años en medio de la montaña, en medio de tanta carencia, en medio de tantas casas que no tenían nada. No había, y si muchas veces no había que comer. Ni qué comer, ni agua que tomar. Estaban en la mitad de la selva. Escondiéndose porque el ejército los estaba buscando, corriendo, caminatas larguísimas, durmiendo muchas veces no alcanzaban ni a hacer los que ellos llaman los cambuches, que son como esas carpas en mitad de la selva, y dormían en las hojas y caminaban muchísimo y cazaron hasta micos y lo que podían, gusanitos de los árboles que me dice mi papá que son muy ricos, que parecen camarones. Es una experiencia para ambos lados y quieras o no, se arma un vínculo porque están viviendo el día a día
uno es el verdugo y el otro es la víctima, pero ¿hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto? Y ahí se convierten en maestro y alumno, y tienen que confiar el uno en el otro, porque la supervivencia de ambos está bien amarrada y bien ligada a uno y al otro, porque si tu papá también no caminaba, no cooperaba, el otro no podía hacer bien su trabajo, que era el que lo estaba cuidando. Y si el que lo cuidaba lo descuidaba al rehén, ¿con qué iban a ir a cobrar el rescate? O sea, fue ahí se hizo una hermandad. Pero lo que ahorita me tiene tan emocionada y es ver el milagro del amor. Sí. Porque luego que pasa todo, tu papá no tiene ningún rencor. No. Con ninguno de los muchachos y niñas que lo cuidaban. Había una niña que cumplió los 15 años ahí, tenía 14 y cumplió los 15. Wow. Le celebraron, era un grupo pequeño y de chicos. El más grande tenía como 20 y pico y lo llamaban el abuelo, imagínense. Que es el que les estoy contando, que se encontraron luego de la firma del acuerdo de paz. Y sí, se puede decir que a mucha gente ha dicho, no, es que es el síndrome de Estocolmo. Yo creo que es más que eso. Es más. No es que él se haya enamorado de ellos, pero yo estoy segura que si cualquier cosa que ellos necesiten, mi papá, si lo buscan, mi papá los va a apoyar. Qué maravilla, porque él no se fue al lado de la oscuridad, porque es también muy fácil agarrar rencor. Sí, muy fácil. Agarrar ese rencor y que también te va a marchitar, no te va a dejar vivir y no te va a dejar ni ser agradecido con todo lo que has vivido y con todo lo que has aprendido, porque esta experiencia tan fuerte, no solo para él que la vivió como rehén, no solo estas otras personas que lo vivieron como los cuidadores y también como los carceleros de tu papá, sino ustedes como hijos, como familia, estaban del otro lado esperando y con la fe puesta en qué, de dónde te sostenías, de dónde te agarrabas para recordar que hay una esperanza, que puede haber luz al final del túnel, que puede ser quizás tal vez que regrese o que no regrese. Que no regrese, sí. Y bueno, yo fui la única de mis hermanos que fue a este encuentro y pude abrazar a este muchacho y le di las gracias. ¡Wow! Impresionante, estoy así como que conmovida por el amor, porque puedes abrazarlo y estás sintiendo la presencia del amor, estás viendo el Cristo frente a ti. Yo no veía un carcelero, yo veía un muchacho que se llevaron muy niño, que estaba adoctrinado, que veía, como mi papá me decía, no guardes rencor, porque si alguien está secuestrado son ellos, no era yo. Claro. Porque no tienen la oportunidad de ir a un colegio o una escuela, no tienen la oportunidad de salir de la selva. Si ellos tratan de escapar, los matan, los fusilan. Ellos eran los realmente secuestrados. Entonces mi papá los veía con esos ojos y eso nos transmitió. ¡Qué maravilla! Entonces para mí fue muy fácil abrazarlo, darle las gracias por cuidarlo. Claro, agradecerles que hayan conservado la vida de tu padre. Le salvó la vida 2 veces. Fue un encuentro maravilloso. Impresionante. Y ahorita solo me estoy recordando del curso cuando dice, y ya se los he dicho antes, dice Jesús, de que no hay lugar más alto en este mundo donde un viejo odio se convierte en un nuevo amor. No hay lugar más sagrado, dice, en este mundo. ¡Wow! Así es. Impresionante. Entonces, ¿quién es culpable? No tenemos cómo culpar a nadie.
y tampoco a nosotros mismos. Y la paz que cubre, dice, todos los pecados, entre comillas, todos los pecados, porque aquí vemos que no había ningún culpable. Ni tu papá era culpable, ni se fue a poner, hey, secuéstrenme a mí y vayan a refundirme a la montaña, a matarme de hambre, de frío, de miedo, de angustia. Y tampoco los otros chicos que también estaban ahí, dadas sus circunstancias. O sea, no hay ningún culpable. Y entonces el amor se hace presente. Y ahí es cuando dice Jesús, recordamos que somos uno. Tal vez no con el lenguaje del curso, no con el lenguaje de esta psicología tan avanzada, pero ahí está el curso en acción. Y es a esto a lo que los llamamos a ustedes que nos escuchan, a integrarse, a traerlo al día a día, a perdonar a ese padre que nos abandonó, a perdonar a esa madre que nos pudo haber dado en adopción, pero fue el acto más amoroso que pudo haber hecho. Y a perdonar todo, no importa qué, porque no podemos juzgar. Y nos damos cuenta de eso, que no podemos juzgar. En la psicología sistémica decimos que todos somos productos de nuestra historia. Yo no puedo juzgar por ejemplo, el ejemplo que pusiste, a una madre que abandonó a su hijo porque no sabemos la historia. ¿Qué historia tiene atrás? Ella fue abandonada, uno aprende a ser padres de sus padres, no le enseñaron, no sabía cómo. Es imposible juzgar y es imposible buscar culpables. Sí, quería salvar a su hijo de una situación como la que ella había vivido. No lo sabemos, jamás lo sabemos. No quería salvar a su hijo del hambre, quería salvar a su hijo de la ignorancia, quería salvar a su hijo de la escasez, quería que su hijo tuviera un futuro mejor que el que ella tuvo. Entonces no podemos juzgar a nadie. Resulta que no sabemos y no podemos juzgar. Solo hay pedidos de amor o damos amor. Y el amor está dentro de nosotros porque solo somos amor. Así es. Creo que con esta vivencia que les traemos y estos ejemplos de personas de carne y hueso. Sí. Podemos cerrar este concepto de la culpa según el curso de milagros. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente el día de hoy y escucharnos, seguirnos. Acuérdense que pueden hacernos las preguntas en nuestra página web www.quantica.online o en nuestro canal de YouTube debajo de nuestros programas. Estamos realmente dispuestas a responder a todas sus dudas. Sí, el Espíritu Santo nos guiará y nos dará las palabras para que podamos responderles a ustedes. Y hoy quiero agradecer tanto a Mar por compartir con nosotros este milagro de amor. Estoy así como que tan emocionada porque digo yo, o sea, es el amor en acción ahí, lo estás viendo, lo estás palpando y tuvo un final feliz para todos, porque tanto para toda tu familia, Mar, recibir de nuevo a tu padre recibir otra vez la libertad y estos chicos también no sentirse acusados, no sentirse odiados. Entonces también a ellos los liberó de su propia culpa. Así es. Es maravilloso. Gracias, Mar. Gracias, infinitas gracias, porque es como podemos ver que se puede aplicar el curso. Casi nunca lo cuento, yo nunca hablo de esto, pero me pareció el ejemplo perfecto para este programa de la culpa. Definitivamente. Inspirada por el Espíritu Santo que le permitió contarlo con tanto amor y con tanta generosidad. Gracias, Mar. No. Sí.
Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo programa que vamos a hablar de... Vamos a empezar a hablar de lo que es la expiación. ¿Qué es la expiación? Y entonces así nos empezamos a preguntar, ¿qué es la expiación? ¿De qué se trata todo eso? Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.